Hola, bienvenidos a Case Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y vengo a compartirte deliciosas y dulces recetas, pero no solo recetas, sino muchos tips y secretos. ¿Me acompañas? La receta que vamos a preparar hoy es una espectacular charlotte francesa y se trata de un postre clásico de la repostería de esta región y suele hacerse con un aro hecho a base de estos bizcochos tipo savoiardi o plantillas. Y con la misma mezcla de las plantillas o savoiardis vamos a preparar tanto la base como el segundo piso de nuestra charlotte. Otra opción es hacer esta base circular con un bizcocho tipo Genoise. Te dejo aquí el link por si quieres hacerlo con esta variación. Y con un relleno delicioso, en este caso hice una crema tipo bavaresa y la acompañé con frutas frescas. Aunque las plantillas o bizcochos savoiardi las puedes adquirir ya listas, yo te recomiendo altamente que las prepares tú mismo. Para esto te dejo aquí el link para que vayas a ver cómo las hice. Para hacer nuestros dos círculos para la charlotte, en un papel para hornear vamos a dibujar un círculo. En este caso me estoy ayudando con un molde para tortas de 8 pulgadas de diámetro. Marcamos el círculo y ya estará listo para recibir nuestra mezcla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer tanto las plantillas como la base para nuestra charlotte. También los podrás encontrar en la descripción del video. En el bol de mi batidora y usando el accesorio tipo globo, vamos a mezclar las yemas y la mitad del azúcar. Y lo vamos a batir a alta velocidad hasta que esta mezcla empalidezca un poco y aumente su volumen. Y esto nos va a tomar aproximadamente unos 3 minutos. Así debe quedar la mezcla, lo que se conoce como punto de letra o punto de cinta. Y como siempre, al batir un merengue necesitamos que nuestro bol y nuestro batidor de globo estén totalmente libres de grasa. Para esto me ayudo con una servilleta y un poco de vinagre para limpiarlo. Agregamos las claras, el cremor tártaro y lo mezclo manualmente un poco antes de llevarlo a la batidora. Y la otra mitad del azúcar se lo vamos a ir agregando poco a poco. Batimos a velocidad alta hasta que alcance un pico firme. Y después que veamos que ya tomó una apariencia como bien espumosa, vamos a ir agregándole el azúcar por partes. Y así debe lucir el pico firme. Y ahora lo vamos a ir incorporando poco a poco a la mezcla de las yemas. Y lo vamos a hacer de forma envolvente. Después que veamos que se integraron las dos mezclas por completo, vamos a comenzar a agregar la harina y el almidón de maíz. Lo vamos a añadir poco a poco usando un colador y mezclamos de forma envolvente. Cuando ya no veamos ningún rastro de harina, vamos a rellenar una manga pastelera con una boquilla redonda de 3/4 de pulgada de diámetro. Coloco 4 puntos de mi mezcla en cada esquina de la bandeja para que sirva de pegamento para mi papel para hornear. Y la tinta debe ir siempre hacia la bandeja. Y con una muy leve presión de mi manga, comienzo a hacer un espiral desde el centro. Enseguida rociamos azúcar glass sobre toda el área, dejamos reposar 5 minutos y le aplicamos una segunda capa. Esto nos va a ayudar a que nuestra base quede un poco crujiente en la parte de arriba. La llevamos al horno que debemos tener precalentado a 400 grados Fahrenheit y la vamos a dejar por 10 minutos. Se recomienda hornearlas por separado, una primero y la otra después. Y aquí ya está recién salida del horno. ¿Y cómo saber que ya está lista? Bueno, primero por ese color dorado clarito y también cuando al presionarla vamos a sentir cómo esta se regresa, como una esponja. Ahora la dejamos sobre una rejilla para que enfríe un poco, para poder retirarla de la bandeja.
Ahora la vamos a pasar a nuestra rejilla con todo y el papel para hornear y vamos a colocar otro pliego de papel encima de esta. Y ahora con la misma rejilla me ayudo a voltearla y así ya podemos retirarle el papel de la base. La volteo nuevamente y la dejo aquí para que termine de enfriar. Si no la vamos a usar de inmediato, podemos guardarla así cubierta con papel film. Y en esta gráfica te indico cuánto tiempo duran ellas dependiendo de dónde la tienes almacenada. Comienzo retirando las semillas de una vaina de vainilla. La técnica que yo voy a usar para esta crema inglesa es llevar todos los ingredientes directamente al fuego. Pero primero vamos a mezclar las yemas de los huevos con el azúcar. Esto para evitar que las yemas se coagulen demasiado rápido. Añadimos ahora la leche que debe estar a temperatura ambiente. Añado ahora las semillas de mi vainilla. Podríamos también agregar una de las vainas si queremos infusionar un poco más. Y vamos a llevar a fuego bajo hasta que consigamos una consistencia un poco espesa o el punto nap y alcance una temperatura entre 165 y 185 grados Fahrenheit. Es muy importante lograr esta temperatura y evitar que se caliente demasiado nuestra mezcla o que hierva, ya que los huevos podrían cocinarse y esto haría que se cortara nuestra crema. Alcanzada la temperatura, retiramos del fuego y aquí les muestro el punto que debe quedar, que es el punto nap, que es sumergir una cuchara o en este caso esta espátula que estoy usando y le vamos a pasar el dedo en el medio de la crema y si el trazo que quedó permanece sin que la crema se corra hacia él, se habrá alcanzado la consistencia perfecta. Tamizamos nuestra crema y enseguida debemos llevarla a alguna forma de enfriamiento. En este caso la llevé a mi batidora a alta velocidad hasta que enfriara. Otro método sería llevar nuestro envase a un bol que está lleno de hielo, batir por unos minutos y luego dejar enfriar. Y así ya tenemos nuestra crema inglesa lista. Si no vas a usar de inmediato la crema, puedes refrigerarla cubriéndola con plástico film y que éste entre en contacto directo con la crema para que no se cree una nata por encima. Para hidratar nuestra gelatina la agregamos en un poquito de agua y la dejamos reposar unos 5 minutos. Ahora derretimos la gelatina ya sea en el microondas por unos segundos o a baño María. Verificamos que la gelatina esté a temperatura ambiente y se la agregamos poco a poco a nuestra crema inglesa y reservamos. Para batir nuestra crema debemos haber tenido nuestro bol y nuestro batidor de globo en el congelador para que estén bien fríos y la crema suba muy rápido. Batimos a alta velocidad hasta que consigamos un pico suave. Fíjense la consistencia cómo debe quedar. Y esta crema se la vamos a incorporar a nuestra crema inglesa de forma envolvente hasta que consigamos una mezcla homogénea. Y así debe quedar nuestra crema bavaresa, una crema muy lisa y también muy aireada. Voy a usar este molde con fondo removible para armar mi charlotte. Voy a colocar una base de cartón en el fondo y una tira de acetato alrededor. Un pedacito de cinta adhesiva para que no se nos mueva mucho el acetato. Y aquí tengo mi base para la charlotte que la tenía envuelta en plástico film. Y pongo la base tratando de centrarla lo más posible en mi aro. Mido con las plantillas a ver si cabe perfectamente la base con estas alrededor. Si es necesario, cortamos los bordes de la base con una tijera. Y como ven, quedan perfectamente, así que no es necesario recortar la base.
Lo que sí vamos a cortar es uno de los extremos de todas nuestras plantillas para que éstas queden rectas en la base de nuestro molde. Y ya cortadas las vamos colocando alrededor de nuestro molde, tratando de que no queden espacios entre ellas. Trato ahora de alinearlas todas presionándolas contra el molde. Y ahora me ayudo con esta brochita para humedecer tanto la base como las plantillas con el almíbar que traían los melocotones. Añadimos ahora las frutas. En este caso estoy usando melocotones y frambuesas. Añadimos ahora la primera capa de la crema bavaresa y la nivelamos un poco. Y colocamos la segunda base de nuestra torta. Humedecemos con el almíbar y cubrimos con la crema bavaresa. Alisamos un poco y así la vamos a cubrir con plástico film y la vamos a llevar al refrigerador. En este caso la voy a dejar de un día para otro. Pero se recomienda que por lo menos esté 4 horas en refrigeración para poder terminarla de decorar. Con el bol y nuestro batidor bien fríos vamos a batir la crema hasta conseguir un pico firme y lo vamos a hacer a velocidad alta. Esta crema la vamos a usar para decorar nuestra charlotte. Esto es un pico firme. Volteo la espátula y mi crema no cae. Me ayudo con una manga pastelera y una boquilla tipo estrella grande para rellenarla con nuestra crema. Pueden usar la boquilla de su preferencia. Y aquí tenemos nuestra charlotte recién sacada del refrigerador. Retiramos el aro de nuestro molde y también la tira de acetato. Me ayudo con una espátula a separarla de la base de cartón que pusimos para poderla transportar a la base donde la voy a servir. Comienzo a decorarla con la crema batida que nos va a servir de base para colocar las frutas. Y la parte de decoración ya es a gusto de cada quien. Agrego ahora las frutas. Espolvoreamos un poco de azúcar glass y unas hojitas de menta para que contraste con los colores. Y para terminar de decorar le colocamos esta cinta que también va a ayudar a que nuestras plantillas se mantengan en su sitio. Y así de hermosa queda nuestra charlotte. Y ahora vamos a cortarla para que vean cómo queda por dentro y también para probar a ver qué tal quedó esta delicia. Miren qué belleza y qué apetitosa se ve esta charlotte. Díganme si no. Ya quiero probarla. Deliciosa. Por favor, no dejen de hacer esta charlotte. Es una delicia. Muy fresca, muy esponjosa. La crema bavaresa es espectacular. Espero que este video te haya encantado. De ser así, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te enteres apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.